Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. A todos, un saludo a todos los que nos sigan aquí en Zoom y a las personas que están con nosotros vía Facebook Live. Y también un saludo y un agradecimiento muy atento a Vince Duncan, nuestro invitado del día de hoy, en esta segunda charla de este segundo semestre que organiza nuestra cátedra. Eh, Decía un cordial saludo de parte de la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oriamuno, un espacio creado por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Campus Tecnológico Local de San Carlos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Nuestra cátedra, su objetivo es brindar insumos críticos y de calidad para que nuestro estudiantado pueda realizar una crítica, un análisis, una comprensión más adecuada de la realidad nacional en ámbitos diversos como el cultural, político, identitario, económico, entre otros. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de muchísima calidad, a quien yo le agradezco mucho estar hoy acá. Tenemos a Vince Duncan, destacado investigador, escritor, educador, eh, destacado por su defensa de los derechos humanos a nivel nacional y internacional. Ha sido muy reconocido. La Universidad de Costa Rica le brindó el doctorado honoris causa. La Universidad Nacional le, eh, le reconoció como profesor emérito y la Universidad de San Olaf le otorgó un doctorado en letras humanísticas. Vince Duncan es una persona que ha escrito muchísimo, ha escrito más de 50 libros, múltiples artículos, y es un referente obligatorio cuando en Costa Rica deseamos investigar acerca de la historia, del aporte y de las luchas de los y las afrodescendientes. Especialmente en este año que estamos a 50 años de la publicación de su libro, El Negro en Costa Rica, es un libro fundamental para esta temática. Y en este mes, que es el mes histórico de la afrodescendencia, a nosotros nos parece particularmente importante organizar esta charla, pues hay mucho que se desconoce, mucho que está atravesado por estigmas, por prejuicios, y que el trabajo que ha desarrollado Quinn Duncan nos brinda una luz fundamental en esto. Entonces yo pues le agradezco muchísimo a Queens por haber accedido a participar en este espacio, un espacio que pretende brindar una formación integral ante temas que no se trabajan dentro de la malla curricular del TEC por sus características más enfocadas en lo técnico, que descuida o se interesa por algunos temas. Más allá de eso, esta charla es particularmente importante. Entonces, pues yo le doy atentamente las gracias a Don Queens por ayudarnos. La charla va a tener la dinámica habitual. Vamos a primero tener un espacio en el que nuestro invitado de hoy nos va a hacer su exposición y después tendremos un periodo de preguntas, las cuales las pueden hacer mediante el chat de Zoom, mediante la sección de comentarios, quienes nos sigan por Facebook Live. Y si desean hacerlo verbalmente, pues levantan la manita de Zoom y pues se les habilita el micrófono. También para quienes estén en los seminarios de los seminarios del TEC, entonces yo voy a brindar al final de la charla un enlace para la asistencia. Eh, Dicho eso, entonces le doy sin más preámbulo la palabra a Vince Duncan y le agradezco nuevamente su presencia acá. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta tarde sobre este tema que donde estamos celebrando los 150 aniversario de la presencia
afro en Costa Rica. Entonces, por solicitud del profesor, vamos a hablar un poquito de las huellas de la afrodescendencia en Costa Rica. Vamos a ver cómo, segundito. Bueno. Unas cuantas, 2 o 3 aclaraciones sobre vocabulario, ¿verdad? Esta charla se está dando en el marco de los 150 años de la presencia afrocaribeña en Costa Rica, pero también siglos de la presencia de africanos y afrodescendientes en Costa Rica. Entendiendo por africanos las personas nacidas en África, afrodescendientes, toda persona que sin ser africana reconoce su herencia ancestral africana, del África histórica. No estamos hablando de aquel lugar donde salió toda la humanidad y que no tenía nombre en aquel entonces. Estamos hablando del África histórica. Afrocaribeños, vamos a hablar de los afrodescendientes que llegaron a Costa Rica desde el Caribe, básicamente desde Jamaica. Y afrocostarricense, toda persona costarricense que reconoce su herencia ancestral africana. A Costa Rica llegaron varias olas de africanos y afrodescendientes. Las 2 olas más importantes son aquella ola que llegó con los colonizadores españoles, la afrodescendencia colonial, y los afrocaribeños, que son los que normalmente la gente identifica como gente negra. Pero desde la colonia llegaron al país africanos y afrodescendientes y se afincaron en todo el país. Fueron traídos por los españoles. Con el paso de los años, ese núcleo inicial, que se le ponía el nombre de pardos por los españoles, iba creciendo a tal grado que en algunos momentos de la historia hubo poblaciones en el país dominados numéricamente por población afrodescendiente. Por ejemplo, en un informe sobre los primeros afrocostarricenses de parte del ingeniero Luis Díaz Navarro, gobernador de Costa Rica en 1744, repito, 1744, dice: hay en la ciudad de Cartago muchos españoles, europeos y de la tierra, y muchos mulatos y negros. Y en los valles, el Valle Central, Barba, etcétera, hay de estos muchos. Y sobre el Pacífico Central y Norte decía: en este territorio, Esparza, Bagace, Nicoya, hay varias casillas de paja llamadas hatos, en donde se cría algún ganado vacuno, caballero y mulato. Todos los habitantes son mulatos. Todos los habitantes son mulatos. Esto es un informe de 1744. Y en 1751 el obispo Morel de Santa Cruz, que era obispo de León y Costa Rica, en su visita pastoral a Costa Rica decía: el barrio Los Ángeles de Cartago es de mulatos. Por esta tacha los vecinos de Cartago los han segregado de la ciudad, poniéndose por linderos una cruz de Caravaca. Entonces, como vemos, había afrocostarricenses aquí desde el tiempo colonial, dando aporte y legado. Hubo una actividad de esclavos pues, relativamente pequeña, si se compara con otros lugares. No había grandes minas de oro ni plantaciones, entonces la población esclavizada era pequeña. Pero hicieron su gran aporte. Decía Rina Cázares: los mulatos, mestizos y castas en general de los barrios de la capital, acuérdense que la capital en este momento es Cartago, Arrabal, Chicagres, Tejar, Taras, Agua Caliente, se convirtieron en importantes proveedores de productos básicos: maíz, trigo, frijoles, plátanos y en algunos casos azúcar y tabaco para el mercado local de los alimentos. Y tenemos el caso de Matina, el Matina de Limón, ¿verdad?, donde había una presencia significativa de pardos libres, y de algunos esclavizados. En Matina se desarrollaban importantes plantaciones de cacao
cuyos dueños eran las familias cartaginesas. En ocasiones, los sembradores contrataban mandadores españoles para supervisar a sus esclavos, pero lo más común era que escogieran a un dirigente entre los mismos esclavizados. Y eso que había un decreto de 1708 que quería obligar a los sembradores a que emplearan siempre un mandador español. Muy pocos cumplieron. Pero sí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Gregorio Camaño y José Congo. Los dos sirvieron en diferentes momentos como mandadores en las haciendas de doña Águila Pérez de Muro de Cartago. O Manuel, que era un Yoruba, Aná, y Antonio de Riva, un mina de la Costa de Oro o Alta Costa de los Esclavos, eran ambos mandadores en los cacautales de don Juan Ibarra y Calvo, también de Cartago. Entonces sí hubo presencia de ese tipo aquí. Ahora, esos pardos a veces eran parientes de por lo menos los jefes, a veces eran parientes de la oligarquía cartaginesa. Usted sabe que la costumbre en aquel entonces era que el señor tenía su esposa oficial, ¿verdad? Y tenía que tener su mulata por ahí. Entonces muchas veces era su hijo el que él mandaba a Matina, su hija madre esclavizada, para que se hiciera cargo de las fincas. No solo trabajaron, administraban las fincas, sino que bien interesante porque se ocuparon de una actividad intensa de contrabando. Lo hacían a nombre de los señores de Cartago. Telas, sombreros, prendas de vestir, muchos otros productos europeos que negociaban en el puerto de Matina, cuando pasaban por ahí los buques de contrabandistas ingleses. Bien, y también producían, digamos, sus alimentos. Ahora, ¿qué pasó con esa gente? ¿Dónde están el legado de esta primera afrodescendencia nuestra? La imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. El obispo Morel de Santa Cruz describe la situación en 1751 de la siguiente manera. El barrio de Los Ángeles es de mulatos, pero la reina del cielo, que tanto se esmera en favorecer a los humildes, les ha hecho la honra de habitar entre ellos. Quiero decir, en el propio barrio hay una efigie de Nuestra Señora de los Ángeles muy milagrosa. Es decir, estamos pensando en religión católica y se tiene esa manifestación, esa imagen que aparece en el barrio de Los Ángeles. Es más o menos donde queda la iglesia de Los Ángeles, hacia donde la gente todavía hace la peregrinación. Y tenemos a nuestro héroe nacional. Dice la prima de Juan Santa María, esto lo declara la prensa libre, que es el decano de la prensa nacional. Juan era hijo de un hombre del departamento del Guanacaste. Esos hombres traían ganado cada 8 días. Mi mamá tiene una venta de tamales, café, estofado y otras cosas de cerdo. Una venta de comida, pues. Casi siempre comían en casa unos negros de esos del ganado. Entonces fue cuando la finada se enredó con uno de ellos. Y después nació Joaquina, que salió negrita como Juan. Figúrese, los que iban a casa molestaban mucho a la finada porque se había enamorado de un negro irizo, como ella era bonita. Juan Santa María era hija de una mestiza alajuelense y una persona negra guanacaste. Bueno, y tenemos otros legados, como por ejemplo los cuentos de mi tía Panchita, que sin duda es una recopilación que Carmen Lira hace. Esos cuentos de su tía son cuentos africanos, afrodescendientes. Yo he encontrado algunos de los cuentos que son exactamente los mismos que se cuentan en Limón, solo que en el Valle Central es Tío Conejo y en Limón es el hermano Araña o Brother Nancy. ¿Verdad? ¿Y qué me dicen de la toponimia? Cananga, en Guanacaste, es un barrio de la ciudad de Nicoya. Cananga está localizada actualmente en la República Democrática del Congo, en África. Es una localidad de ahí. Malambo es un cerro en el cantón de Santa Cruz.
Malambo corresponde a dos sitios, uno también en la República Democrática del Congo y el otro en Tanzania. Estoy hablando de lugares que todavía se llaman así. Matina. Matina es un caserío entre los cantones de Nicoya y Ojancha y un cantón de Limón. Matina es un poblado de Mozambique. Chiringa. Chiringa es una quebrada en el cantón de Cañas. Chiringa es un poblado de Mozambique. Ustedes pueden ver a la derecha ahí, dice Ciudad de Kananga en la República Democrática del Congo. Es una foto de Kananga actual. Ciudad de Kananga en la República Democrática del Congo. Bueno, y por supuesto tenemos la marimba, que en lengua bantú significa maderas que cantan. Tenemos el utu, que es el quijongo o contracajón en limón. Y tenemos vocabularios como ancú, como morongo, como panga, como cachimba. Y bueno, ya hemos hablado de los cuentos de Apache. A la pregunta clásica es, ¿qué se hizo esa gente? La respuesta es sencilla, no se fueron para ninguna parte, somos nosotros. Noel Goodmanson señala que hacia finales de la colonia, comienzos de la república, la tercera parte de los varones casados, varones negros casados, y un 7% de las mujeres negras casadas en Cartago integraban matrimonios racialmente mixtos. Se está mestizando. Y en el caso de San José, el 55% de los varones afrocasados y 35% de las mujeres afrocasadas estaban en matrimonios racialmente mixtos, ¿verdad? Y después llegaron muchos europeos, alemanes, libaneses también, franceses, ingleses, que comenzaron a mezclarse y mezclarse y mezclarse con la población costarricense, y eso ayudó un poco al blanqueamiento de la población costarricense. Según los estudios hechos en Costa Rica, se estima que en este momento un tico promedio puede tener un 45.6 de genes europeos, un 33.5 de genes indígenas, un 11.7 de africano y un 9.2 de probabilidades de genes chinos. Es más o menos la estimación que hay. Bueno, ahora, hace unos 40 años, antes de 1872, comenzaron a llegar al Caribe Sur pescadores afrocaribeños procedentes de Bluefields, Nicaragua, de Bocas del Toro, Panamá y San Andrés, Colombia, y se fueron asentando en la zona. Pero el gran influjo de afrocaribeños comenzó en 1872, en realidad. Ahí me corrigen, eso no es 70, sino 72. ¿Por qué? ¿Verdad? Ellos van a ser la segunda gran ola y llegan por otros motivos. Y es que Costa Rica desde mediados del siglo XIX está desarrollando su industria agrocafetalera. Pero tenían problemas para sacar y enviar el café a Europa. Primero había que bajar hacia Punta Arenas en carretas con el producto. Imagínense lo que es eso, no había camino, no había carretera, era un camino que llena de lodo, bajando ahí por Orotina, imagínense esas cuestas, ¿verdad? Luego lo ponían en un barco y ese barco tenía que dar toda la vuelta al continente. Ustedes pueden observar ahí la imagen, ¿no? Toda la vuelta al continente para llegar hasta el Cabo de Hornos y enrumbarse entonces por el Océano Atlántico, Europa, que es donde estaban los mercados. El café llegaba muy caro a Europa. El café costarricense, y tenía dificultades para competir con el café africano, el café colombiano, el café de Brasil, etc. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución que se les ocurrió, cabezado por el general Tomás Guardia, fue construir un ferrocarril y un muelle que le diera salida al Caribe, al Atlántico, decían ellos, en aquel entonces, llamaban el Mar Caribe, el Atlántico, ¿no? Tenían tres grandes problemas: la financiación, la
tecnología y la mano de obra. Eran los tres grandes problemas. Las soluciones que encontraron fue financiarlo con impuestos y préstamos. Unos préstamos, por cierto, muy onerosos que obtuvieron de Inglaterra y de Francia. Con la tecnología de la familia aquí y con la mano de obra. Entonces buscaron chinos, buscaron italianos, pero sobre todo mano de obra libre de afro-caribeños. Ahora, ¿quiénes eran los afrocaribeños? A partir del 20 de diciembre de 1872, comienza una inmigración masiva y sostenida de afrodescendientes que vinieron del Caribe. Comenzaron a llegar el primer grupo en el barco Lizzie con 120 trabajadores varones y 3 mujeres. Y voy a insistir, como mano de obra libre contratada para construir ferrocarril. Muy importante esto porque a veces uno escucha tonterías. Yo he escuchado tonterías tan grandes como que Figueres nos dio la liberación, que Figueres liberó a los esclavos en Costa Rica. Eso es absurdo total. La esclavitud en Costa Rica fue abolida en 1824. Imagínense usted. Y estos llegan en 1872 y ya había libertad total en Jamaica. Y vienen de muchos lugares, ¿no? De Jamaica, la mayoría, pero también de otros lugares como St. Kitts, como Barbados, como Cuba, como Panamá, como Nicaragua, ¿no? como de Colombia, de San Andrés, Colombia también llegaron. ¿Cuál fue el legado de ellos? ¿Cuál fue el legado de los hijos, nietos y bisnietos de los afrocaribeños de Limón? Para mí, el aporte más importante es el trabajo. El grueso de los migrantes que trabajaron en la obra de construcción del ferrocarril lo hicieron de Limón hacia Cartago. Como se ha señalado, el objetivo principal de esa población caribeña es la construcción del ferrocarril para resolver el problema central de la actividad exportadora, o sea, la falta de salida al mar Caribe. Este objetivo se cumplió, por cierto, con gran sacrificio para la población afrocaribeña. Entonces, comenzamos desde entonces a construir riqueza para la nación costarricense con nuestro trabajo, ¿verdad? Y fíjense, yo les dije antes que había con gran sacrificio. En las primeras 25 millas de construcción del ferrocarril se estima que murieron 5,000 trabajadores. La gran mayoría eran afrodescendientes, es decir, gente negra. 5,000 trabajadores en 25,000. 25,000. ¿No? Y el propio Kit, haciendo broma, ¿verdad? Haciendo su bromita en San José, decía, sí, debajo y se puede decir que debajo de cada uno de los durmientes, o sea, los polines, del ferrocarril, hay un negro muerto. ¿Verdad? Y fíjense que dejaron de contar cuando llegaron a 5,000, porque si no, los gobiernos coloniales, la Gran Bretaña, de Jamaica, es decir, de Jamaica, de Barbados, etcétera, no iban a dejar que viniera más gente. Entonces dejó de contar los muertos. La población afro siguió llegando, llegó a ser casi el 60% de los habitantes de la provincia. Y por supuesto, mucho más dominante en lo que fue la zona de Limón. Una vez terminada la construcción del ferrocarril, ¿verdad? Había que sostener la mano de obra en Costa Rica. Primero para la operación misma del ferrocarril, de los muelles y además para la naciente industria bananera. Los jamaicanos comenzaron a sembrar bananos para su propia subsistencia, ¿verdad? Pero a finales del siglo XIX, Minor Keith se dio cuenta de eso. Dijo, carambas, aquí hay un buen negocio. Entonces, montó una empresa que se conoció como la United Fruit Company, ¿verdad?
Mamita Yunay. Y logra un contrato ley que se llamaba Soto, un tratado que se llamaba Soto, mediante el cual el Estado costarricense le dio en concesión al ferrocarril, en el ferrocarril por 99 años y facilidades portuarios, 800,000 acres de tierra en el Caribe, ¿no? O sea, el hombre, bueno, el hombre la hizo bien porque se casó con la hija de un expresidente, ¿no? Entonces, prácticamente logró meterse completamente a la clase dominante nuestra. Pero no solo primero el ferrocarril, ¿verdad? Entonces, primero el ferrocarril y luego el banano, ¿verdad? Y en los primeros 25 años de presencia jamaicana en Costa Rica, el país se convirtió en el principal exportador de bananos del mundo, sobre las espaldas de trabajadores negros. Hay que ir derrumbando los mitos, ¿verdad? De Costa Rica. Ustedes posiblemente han visto el famoso billete de 5 colones que le venden a los turistas. Y ese billete tiene una pintura donde se ve un montón de gente cargando los bananos en los muelles. Pues esa gente nunca estuvo en Limón, ¿verdad? Es bien interesante, el billete no pinta a gente negra cargando los bananos, sino que gente del valle, gente, yo creo que pusieron ahí los más blanquitos que pudieron encontrar, ¿no? Y después le echaron la culpa al pintor italiano. Es que el pintor italiano no sabía de ellos, ¿sí? Lógico, pero aquí tampoco se lo dijeron, ¿verdad? Entonces, no solo banano, también fueron productores de cacao en la línea vieja y en el Caribe Sur. La línea es normalmente de Limón hasta Siquirres y luego de Siquirres hacia Guapiles es Villavieja, porque por ahí es que iba a ir el ferrocarril para salir a Heredia, pero después se volvieron y lo hicieron por el otro lado. Y por supuesto en el Caribe Sur. Y Limón se convirtió en un verdadero hub internacional, en una pequeña Jamaica, con su prensa propia. Por ejemplo, ahí nosotros vemos en el periódico The Nation, que fundó el gran dirigente universal Marcos Garvey, que vivió en Limón y trabajó en Limón durante un tiempo. En la edición del 25 de abril de 1911, nos da la lista de los consulados que existían en Limón. Es que la gente viajaba en barco, ¿verdad? No estaba ni la Panamérica, ni mucho menos Avianca. Había que ir a Limón para si uno iba a viajar fuera del país. Entonces la gente se iba a Limón o venía a Limón y conseguían una visa de algunos de los consulados. Alemania, Colombia, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Noruega, Nicaragua, Panamá y Perú. Todos eran consulados existentes en Limón. Entonces usted tenía que ir ahí para conseguir su visa. Se conseguía la visa y se montaba al barco, ¿no? Y podemos ver en la prensa, bueno, ofreciendo relojes, son relojes de oro, etcétera, ¿no? Que se ofrecían. Por supuesto, también una arquitectura muy típica del Gran Caribe. El edificio rojizo que ven a la izquierda es el centro misionero de los bautistas, construido en los 1800 y pico, todavía está en pie. Hace como menos de un mes, unos 15 días, estuve conversando con uno de los pastores y decían que estaban buscando dinero para hacerle una reconstrucción porque el edificio ya lo habían reconstruido una vez, pero ya está muy deteriorado y están viendo, pero este edificio todavía está en pie.
En el centro pueden ver arriba una casa de la zona rural, a la derecha hay edificios de Limón, lo mismo abajo. En el centro es una logia, el que tiene la cúpula como redondeada es una logia, la logia masónica, y estaba sobre el mar. Abajo están las instalaciones de la United Fruit Company y a la derecha unos edificios. Y pueden ver dos calles de Limón. Una calle Limón en 1909 y una calle Limón en 1922. ¿Verdad? Entonces, eso era Limón. Limón no era el lugarcito ese que pinta algún librito famoso, ¿verdad? Que dice que Limón era una selva, ¿verdad? Y los negritos eran tan brutos que a los 6 años no sabían leer, no sabían que su rostro se reflejaba en el agua, etcétera, ¿no? Eso es, eso no es Limón. Aquí ahí pueden ver las fotos de las calles, ¿no? Y también esta gente trajo, nuestros abuelos, trajeron muchos cultivos que no existían en Costa Rica, otros que sí existían, llegaron con nuevas variedades, ¿verdad? La fruta de pan, por ejemplo, el ají, el chile panameño, el Scotch bunny pepper, ñame, etcétera, etcétera. Limón tenía su propio sistema escolar, con sus propios docentes, la primera generación de maestros traídos directamente desde Jamaica. Ahí ustedes pueden ver los textos, ¿verdad? Que traían de Jamaica y de Inglaterra. Ese sistema comenzaba con la preparatoria, Infant Reader, y en Limón Centro llegaban hasta séptimo. Y hubo gente que llegó a noveno. Yo llegué a sexto grado. Yo soy de Estrada, una zona rural, ¿verdad? Pero vieran qué interesante, ¿verdad? En 1927, el 80 y 81% de la población afro estaba alfabetizada. Y el promedio nacional era 46. 46% de los costarricenses sabían leer y escribir. El 80-81% de los afrocaribeños sabían leer y escribir. Y oigo que hago esa diferencia porque en 1927 muy pocos son costarricenses, aunque hubieran nacido en el país. También sus propios escritores y poetas. Este poema, por ejemplo, es bien interesante porque el autor, digamos el poeta, cuando don Alderman Johnson Roden llega al país, llega muy jovencito y tiene un poema nostálgico diciendo, yo voy a regresar a la tierra de Dios, la tierra de Dios con sus montañas azules, hablando de Jamaica. Muy acorde con la intención de los afrocaribeños, que no tenían ninguna intención de quedarse en el país. Pero bueno, el asunto es que don Alderman se quedó aquí y cuando estalla el volcán Arenal, él escribe este poema, claro, en inglés, me tomé la libertad de traducirlo. Dice, verde parra en tu boscoso atavío, ondulando a toda brisa saludabas. Nadie auguraba que en tus entrañas tan maligno desastre acechaba. Durmiente te pregonamos, inerte, mas solo dormitabas, no cual se dijo. Despertaste viciada, la muerte vomitando, lava, piedra, fuego exhalando. Insensible tu rigor nefario, envió a la muerte familias enteras. Circe cruel, no fuiste compasivo con la madre y su tierno hijo. Ni aun la bestia fue eximida, contándolas por menos en ellas te cebaste. Indefensas a tu mano les diste muerte, y sin luto a tu arrojo los sacrificaste. Te conminamos, detén tu mano. Nuestra amada tierra tan golpeada grita doliente, sálvanos de la muerte, nuestro clamor con cada brisna inhalada. Bien interesante porque
él tiene esta oración: nuestra amada tierra tan golpeada. Es decir, ya en ese momento, ya un hombre maduro se identifica como costarricense. Ya no está soñando con su Jamaica perdida. Bueno, hay una aclaración que hacer aquí, y es que se ha dicho que hay una leyenda urbana según la cual la población negra no podía pasar de Turrialba. Se dice que es una ley. Esa ley nunca existió. Nunca hubo una ley que restringiera la movilidad del afro en Costa Rica. Nunca la hubo. Lo que sí hubo es una ley que prohibía la migración al Pacífico. No prohibía la migración. Voy a corregir eso. Prohibía la contratación. La contratación de la población negra, de trabajadores negros en el Pacífico. La compañía bananera tuvo que moverse al Pacífico por una enfermedad del banano en Limón. Y se fue desplazando hacia allá. Entonces, en el Congreso pasaron una ley en 1934 en el que se prohibía a las personas negras ir a trabajar al Pacífico con motivo de ese traslado, ¿no? Yo creo que solo Manuel Mora fue el único que votó en contra. Todos los demás, Ricardo Jiménez, León Cortés, por supuesto, Otilio Late, todos estuvieron a favor de esa ley. Alex Curling, en su condición de diputado suplente, es el primer diputado afrocaribeño que llega al Congreso. Promovió una ley sobre naturalizaciones que lo ha hecho merecer el título de padre de la igualdad jurídica en Costa Rica. Gracias a él, todas las personas nacidas en Costa Rica podían optar por la nacionalidad costarricense. Y esto comenzó digamos, esto fue para favorecer a todos los que hayan nacido. Entonces ahí se pudieron nacionalizar, qué sé yo, polacos, chinos, libaneses, toda la gente que ya francamente eran costarricenses, habían nacido en el país, en algunos casos tercera generación, y eran considerados extranjeros. Mi primer certificado de nacimiento, por ejemplo, decía que yo había nacido en Jamaica. Yo era jamaicano por nacimiento. Y mi cédula dice que soy costarricense por nacimiento. Entonces, bueno, parece que nací 2 veces a la misma, no debo averiguar si es a la misma hora, pero sí el mismo día en 2 partes. Nací en Jamaica y en Costa Rica. Pero nací en San José, Costa Rica. Nací en el Hospital San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque comencé a darle problemas a mi mamá antes de nacer. Entonces, la pobre señora, contrario a la costumbre, que era tener el hijo en la casa, se fue a San José a tener chiquito en el Hospital San Juan de Dios. Ahora, no me consta, no sé si es en ese momento el Hospital de San Juan de Dios quedaba en Siquirres o en Batán, ¿verdad? La cuestión es que yo nací ahí, en el San Juan de Dios, en el lugar donde dicen que estaba prohibido que yo llegara. ¿Verdad? O sea, es un mito, es una mentira, nunca existió esa ley. Lo que más me duele es que todavía oigo a profesionales, a profesores repitiendo eso. Es un mito urbano. Hoy los aportes de esos primeros jamaicanos y otros afrodescendientes que comenzaron a llegar en cuanto a lo que son sus descendientes, es evidente en todos los campos. Tenemos gente metido en cualquiera de los campos que ustedes pueden imaginar. A la derecha, vean cómo se vestía este jovencito, ¿no? Este jovencito. Así teníamos que vestir para las ceremonias especiales, incluso para ir a la iglesia. Así nos vestíamos los chiquillos. Y vea, pantalones cortos, porque uno no podía usar pantalón largo hasta llegar a la mayoría de edad. Bueno,
tal vez no a la mayoría de edad, que era 21 años, pero sí por lo menos ya lo que se llamaba en Costa Rica alad, en afrocaribeño, alad, que quiere decir un adolescente más o menos, o lo que sería hoy un joven, un adulto joven, 17, 16, 17 años en adelante, uno podía usar pantalones largos. Pero chiquitillos tienen que usar pantalón corto. ¿Dónde estamos metidos? Bueno, ustedes pueden ver ahí la poeta y educadora que de Dios educadora, que de Dios goce, Eulalia Bernard, sociólogo y escritor Donald Allen. Tenemos cuentista Dolores Joseph, dramaturga Denise Duncan. Denise Duncan vive y escribe en España, escribe en catalán y en español. Ha escenificado más de 20 obras y, por cierto, que es la que montó en Costa Rica una adaptación de Mamita Unite, una adaptación de Pantalones Cortos, Henrietta, ¿verdad?, sobre la primera esposa de José Figueres, y ahora está en el teatro expresivo Las Machas, que es sobre las esposas tanto de Figueres como de Calderón. Ellos no se conocieron en vida, ¿no? Pero en la obra se encuentran en el más allá. Y es bien interesante el diálogo entre ellas. Denise también es conferencista internacional. Ahorita está en Brasil, por cierto, invitado por una universidad. Y tenemos abajo a don Delroy Burton. Es un educador y escritor limonense. Sus aportes que han sido sobre todo a base de charlas, aunque tiene algunos artículos por ahí publicados, pero esas charlas que él da lo han hecho merecer el título de El historiador de Limón. Es un activista de la cultura, educador. En el centro tenemos a Queen Singa Maxwell, es una poeta de la nueva generación también, y a doña Prudence Bellamy, que también poeta. Y por supuesto, arriba tenemos a Pablo Wanchop, sabemos que futbolista y empresario, doña Epsi Campbell, antiguo vicepresidenta de la República, doña Joyce Sawyer. Doña Joyce es muy importante, igual que todos, pero tal vez más que todos, por una razón, por dos razones. Primero, ella fue la que propuso el cambio del artículo primero de nuestra Constitución para declarar a Costa Rica un país multiétnico y pluricultural, cosa que siempre hemos sido, aunque los educadores y todos los ideólogos insistieron de que esto era una nación blanca. Sin embargo, siempre supimos que éramos una nación mestiza, una nación multiétnica y pluricultural. Ella logró esa ley, no lo logró cuando estuvo de diputada. 17 años después, los diputados lo aprobaron, la reforma constitucional. Y la otra cosa es que ella fue la que impulsó el benemérito de la patria para don Alex Curling. Alex Curling, por su contribución a que pudiéramos hacernos ticos, ella logró dar que se les diera el benemérito de la patria. Luego está don Hernán Medford, uno de los mejores entrenadores, porque independientemente a cuál equipo sigue uno, la verdad es que no ha habido nunca en la historia ningún equipo que ha logrado un tercer lugar en el Campeonato Mundial de Equipos. Y eso lo logró Medford con el Saprissa. En el centro tenemos a Malva Wright. Ella fue Miss Costa Rica en el año 2010. Abajo tenemos a don Sherman. Doctor Sherman Thomas fue un personaje también muy importante, que de Dios goce. Don Sherman fue químico, ocupó varios cargos como catedrático en la Universidad de Costa Rica,
miembro del Consejo Universitario por mucho tiempo, una persona realmente destacada. En el centro tenemos a Ana Gabriels, boxeadora, campeona nacional. Tenemos a Juan Kelly, un pintor limonense de proyección internacional. La verdad es que Kelly prácticamente ya no se le conoce, no, nadie se acuerda mucho de Kelly en Costa Rica, pero es un pintor limonense. Expone en California y Europa y anda por el mundo. Luego tenemos este grupo muy interesante. El primero es el doctor Charles Gurson, que es el primer médico afrocaribeño de Costa Rica. Y debajo de él tenemos a la pareja de Garrett Britton y su esposa, Esmeralda González, que son empresarios, han sido empresarios, y papá de Carol Britton y de Yolanda, la que es de la lotería, ¿no? Son los papás, ellos son los padres de... Y en el centro tenemos a Kumara Cordero Edwards. Ella es doctora, graduada en la Universidad de Costa Rica, y hizo su postdoctorado en el Departamento de Materia Cuántica en la Universidad de Ginebra. Y en este momento está trabajando en investigación sobre nanotecnología. O sea, es la más alta, el más alto nivel de científico. Y apunta de tecnología en este momento la nanotecnología. También aquí a la izquierda abajo tenemos a Shara Duncan Villalobos. Ella es diplomática de carrera, representante de Costa Rica, embajadora alterna de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra. Don Rafael Barrientos Germé, químico y exdiputado. Y a la derecha tenemos a Rowena Brown, que es una empresaria, dueña de unos restaurantes más típicas de Limón, el Calici. A la izquierda arriba tenemos al rey del calipso, don Walter Ferguson, es el compositor de la mayoría de los calipsos costarricenses, ¿no? Aunque ahora tiene competencia, hay otros que también han compuesto calipsos en Costa Rica, pero nadie pone la mano a don Walter. Y además él es ejemplo para muchos de ellos. En el centro está el hijo de mi madre y a la derecha es Shirley Campbell. Shirley es, para mí, la mejor poeta de Costa Rica en este momento. Es brillante, es excelente. Luego tenemos abajo a Diana Senior. Diana es historiadora, graduada en Francia. La doctora Diana Senior, historiadora graduada en Francia. En el centro tenemos a Delia McDonald, que es poeta. A la derecha, Aisha Morales, que es actriz. Y en el centro abajo tenemos a la activista cultural, la licenciada Carol Britton. Ella su entrenamiento fue en música, pero se ha desarrollado básicamente como activista cultural. Todos los años es la que nos expone al Festival de la Diáspora Africana en este país. Bueno, y por supuesto el arte. Aquí les decía, aquí está este dibujo que se ve ahí, esta pintura es de Kelly. Aunque él ya no pinta así, pero eso es del joven Kelly, un detalle. Y pueden ver ¿cómo se llaman? Modas, qué sé yo, aretes, collares, arreglos de pelo. En otras palabras, en los 150 años de presencia afrocaribeña en este país, podemos afirmar que hemos aportado mucho a Costa Rica, incluyendo hoy en día una región habitable para todos los costarricenses. Bueno, quedo a la orden para cualquier pregunta o duda y voy a tratar de
de responder en la medida en que sea posible. Y muchísimas gracias, Don Quinn, por esta presentación tan interesante y que nos presenta este recorrido, ¿verdad? Histórico. Y combate también muchas falsas ideas. Ahora que usted mencionaba esto de Turrialba, ¿verdad? Recuerdo que en libros como en Calipso, esta novela Calipso, creo que es de Tatiana Lobo, ella menciona eso, de que el maquinista se tiene que bajar y que sube otro para poder llevar el tren hasta San José, Ah, y bueno, que son ideas que... perdón, permíteme ahí para no pasar de ese punto importante que estás diciendo. Sí, efectivamente, en el gobierno filofachista de León Cortés, él comenzó a presionar a la compañía para que se llevara a esa población negra. Dice, traigan los barcos y llévenselos, ya no los ocupamos, ¿verdad? Y yo quiero ver licencias trabajando. Entonces, no es como ahora que uno en 2 horas puede estar en Limón. Esperamos, ahora que termine la carretera, si es que lo terminen algún día. Entonces, ¿qué hizo la compañía? Para complacer a León Cortés, lo que hacía era cambiar la tripulación del tren en Turrialba o en Peralta. Entonces, la gente, los negros traían, maquinista negro, la tripulación negra traía hasta esa distancia, Turrialba o Peralta, el tren, y ahí se ponía una tripulación mestiza hispana a traer el tren hasta San José, y así, digamos, para calmar un poco a León Cortés. Y claro, la gente cuando comenzó a decir, pero ¿por qué tenemos que hacer eso ahora? Bueno, es que ahora hay una ley. No había ninguna ley. Esa fue una decisión de la compañía bananera para complacer. Y en San José había una gran campaña liderada por gente como Late, también para llevarse esa gente. Incluso el ex rector de la Universidad de Costa Rica, eh, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, en su libro de 1943, Carlos Monge Alfaro, decía que sí, que el negro habita de Limón a Peralta, ¿verdad? Y que hay que dejarlo ahí, que no es costarricense. Entonces, sí había, pero todos esos eran leyendas urbanas. No es que hubo una ley. Excelente. Recuerdo también que Lomido Picado, ¿no? Tiene un texto que dice que la mazorca se está llenando de Sí, granos sí, de sí. cosas. Sí, claro, claro. Se está negreando y si no hacemos algo, en vez de nuestra sangre, no sé qué, vamos a tener un poco de carbón. Había un racismo tremendo en la población nuestra. Excelente. Vamos, don Quinza, a iniciar el periodo de preguntas. Yo tengo unas, pero voy a dejar que tal vez los estudiantes comiencen con algunas preguntas. Recuerden, pueden hacerlas mediante en la sección del chat de Zoom o mediante en la sección de comentarios de Facebook, o bien, si quieren decir algo verbalmente, pues levantan la manita y se les habilita el micrófono. Voy a ver si tenemos vía. Tenemos la primera. José Rodolfo nos comenta, bueno, como promotor de la cultura, segundo que se me ocurrió, de la cultura caribeña a lo largo de los años, ¿ha notado algún tipo de represión por parte del Estado en contra de la promoción de su cultura? Nos pregunta José Rodolfo. En- Y bueno, por, sí, ¿sí? Por supuesto, ya les mencionaba yo el caso de don Carlos Monge Alfaro, ex rector de la Universidad de Costa Rica, ¿no? Don Carlos decía, entre otras cosas, después de decir que estamos situados de Limón hasta Peralta, sí, endémicos, somos endémicos de esa parte, ¿no? Que habíamos hecho una gran contribución a la compañía bananera. No mencionó para nada el ferrocarril, no lo mencionó para nada, que fue nuestro aporte principal para poder sacar el café. Y decía, en Limón hay escuelas para ellos, pero son tardos para aprender, ¿verdad? Eso era estudios sociales, era el libro de estudios sociales. También decía que
que era no teníamos nacionalidad, o sea, no, de ninguna manera nos identificábamos con Costa Rica, pero ¿qué identificación podíamos tener con Costa Rica? Bueno, comencemos por decir que el jamaicano no tiene ningún interés en quedarse en Costa Rica, y más bien era hacer plata y volver. Y de hecho, muchos regresaron. Se estima que entre 17 y 20,000 jamaicanos regresaron de Costa Rica a Jamaica. Y cuando se hizo el censo en Jamaica, se encontraron un buen grupo de niños nacidos en Costa Rica, viviendo en Jamaica. Eso hay que reconocer esa parte. Pero imagínense si no se podía ser costarricense de todos modos. No había forma. Unos cuantos lo lograron. Me imagino que como este es un país de patas, probablemente por ahí se infiltraron, yo no sé cómo hizo. O el caso del señor Alex Curling, que nació en San José, nunca fue limonense. Él y su familia nació y creció en San José, y él sí pudo hacerse costarricense. Eh, Tenía padrinos, ¿verdad? Y lo logró. O el señor Nichols, que también fue otro afro-josefino, nunca vivió en Limón, nunca fueron limonenses. De esos que estaban prohibidos que vinieran a San José y sin embargo vivían ahí. Entonces, claro que sí. Y esa cosa se prolonga, por ejemplo, en la literatura. Y pongo un ejemplo, el libro Cocorí, ¿verdad? Usted lee Cocorí y según alguien me dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Es un libro tan bonito. Y sí, yo no estoy diciendo que no sea bonito, que no esté bien escrito. Por supuesto que desde el punto de vista formal es un librito muy bonito. Pero pinta un negrito que a los 6 años no sabe que su cara se refleja en el agua. Y dice el narrador que Cocorí rumiaba pensamientos más negros que su piel. Y eso es lo que le enseñaba a quinto grado, a los chiquitos. Rumiaba pensamientos más negros que su piel. Entonces, es bien interesante eh, cuando se dice que a veces se ha dicho que no ha habido ese tipo. Ya desde la época colonial, es decir, con la época colonial, no, en la época de la independencia, contra la afrodescendencia colonial, pues se prohibió el ingreso de chinos y negros a Costa Rica. Y la enseñanza, toda la escuela, por ejemplo, en el caso de los guanacastecos, se dedicó a decirles que eran chorotegas. Inclusive el himno habla del indio bravío, del español, no sé qué, y no menciona el tercer componente de la población guanacasteca, que es una población triétnica. No me refiero a los de Tilarán, porque los de Tilarán son gente del Valle Central que se fueron allá. Pero de ahí para abajo, Pagaces para abajo, hay una mezcla tremenda. Como vimos, ya en 1700 y pico se decía, en algunos lugares incluso todos eran mulatos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La población negra desapareció de Costa Rica, desapareció de los censos. Cuando vino la independencia, decían que 12% de la población de Costa Rica era negra. Y unos años después, no había ni un solo costarricense. Decía que el 97% de la población costarricense es caucásico. No me diga que eso no es discriminación. Y eso se continuó cuando llegaron los afrocaribeños. Muchas gracias, Don Queens. Tenemos muchas preguntas. Voy a con la de Raquel. Nos pregunta Raquel Alfaro. Había visto, por cierto, una mano levantada, pero no sé, la bajaron, entonces no vi quién era. No sé si quiere hacer o sea, que tenía mano levantada, pregunta directamente. Y si no, entonces hacemos la de Raquel. La de Raquel nos pregunta, ¿considera usted que existe poco reconocimiento de las acciones o logros de las personas afrocostarricenses en el país? Y agrega, ¿qué podemos hacer para promover este reconocimiento? Bueno, sí, por supuesto que hay poco reconocimiento, ¿no? Eh,
El libro Negro en Costa Rica, que publiqué con don Carlos Meléndez, salió en 1972, precisamente para celebrar, entre otras cosas, el centenario de la presencia afrocaribeña en el país. Y durante unos cuantos años estuvo en el programa de estudios sociales y después desapareció. Entiendo que ahora está otra vez en las lecturas recomendadas, pero desapareció después de un rato. ¿Y por qué desapareció? Porque lo que se dice ahí en ese libro va en contra de la imagen que esta nación tenía de sí misma como una nación blanca, ¿verdad? Yo acabo de terminar para el Polipro un libro que se llama La construcción multiétnica del pueblo de Costa Rica y encabecé a un grupo que escribimos sobre los diferentes grupos étnicos que poblaron este país. Procuré que hubiese, y en la mayoría de los casos lo conseguí, descendientes de cada uno de esos grupos, ¿verdad? Entonces la persona que me hace la parte sobre los alemanes es descendiente de alemanes, libanés sobre los chinos, en cada caso, ¿no? En el caso de los indígenas, bueno, a través de unas entrevistas que hicimos, ¿cómo se llama? Documentales. Pero, no sé, como digo, no puede ser que haya gente que a estas alturas está defendiendo a Cocorí diciendo que ese libro reflejaba la realidad del negro limonense. Por Dios. Pues, ¿cuándo? No, nunca hubo nada así en Limón. Que no conocíamos a los blancos, que no, en 20 años no habíamos visto a un barco. Yo me imagino que la exportación de banano lo hicimos en canoas, en remo hasta Boston, seguro, ¿verdad? Y ahí podríamos seguir. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, actividades como estas, y que cada uno en su trabajo, los que son docentes, y que cada uno en su trabajo, y que cada uno con sus hijos y familiares, vayan interesándose. Todos los años hay actividades en agosto, donde se hace, ahora mismo, hay todo un programa en San José y en otras partes del país, en Limón, en varios de los lugares de Limón, donde estamos exponiendo y poniendo en el tapete. Pero además de eso, en muchos casos es obvio también, ¿verdad? Pero de ahí no sé, como que nos volvemos invisibles. Al respecto de la polémica sobre Cocorí, ¿verdad? Y se hace un conflicto porque cuando alguien escribe un artículo o algo en un periódico criticando a Cocorí, sale un montón de gente genera una reacción fuerte, ¿verdad? De gente defendiendo Cocorí. En este curso, bueno, en este curso, aquí están los estudiantes de mis cursos también. Nosotros hacemos la discusión también sobre Cocorí. Em, y me llama la atención que en varias ocasiones, no sé si son tres o más, la Sala Constitucional ha rechazado que Cocorí sea racista. ¿Cómo podemos interpretar este rechazo institucional? Eh, Sí, dos veces ha rechazado que sea racista. En la tercera vez hubo ya una opinión dividida en la sala y lo que hicieron fue quitarse las brasas de la mano diciendo, la pura verdad es que a nosotros no nos toca eso. Bueno, y el Ministerio de Educación decidan ustedes qué es lo que quieren hacer con ese libro y decidieron no atenderlo más, pero sí, durante 30 años, o sea, 3 veces cada 10 años, teníamos esa polémica. Hay un libro que yo escribí que se llama Toda la verdad sobre Cocorí y en ese trabajo recojo la polémica a través de estos 30 años, todas las falacias, todas las argumentaciones. El libro está agotado, profesor, pero si usted me escribe al correo, le puedo mandar una copia, si es que no lo tiene usted. Le puedo mandar una copia digital. Excelente, voy a escribirlo porque ese no lo tengo, de hecho. Y sería muy bueno para la discusión del curso. El curso que llevamos es sobre identidad, entonces problematizamos todo.
todo eso. Bueno, a mí me dijeron, en la última me dijeron fascista. Y uno me dijo, si no estás contento con Costa Rica, ¿por qué no te vas para tu país? Y yo le dije, bueno, mira, yo tengo posibilidades. Estoy seguro que en Jamaica me recibirían. Mi papá, que era panameño, es probable que me reciban en Panamá. Una de mis abuelos eran por lado de mamá, eran de Jamaica, y los otros abuelos eran de Barbados. Ahí yo tengo algunas opciones ahí que podrían negociar. ¿Cuáles opciones tenés vos? Porque aquí los últimos que pueden decirnos a los demás, váyanse aquí, que es nuestro territorio, son los indígenas. Por lo que veo, no sos indígenas, por lo menos indígena, por lo menos creo que no te consideras indígena. ¿Para dónde te irías vos? En España no te reciben. O en España, imagínense los argentinos que son tan blanquitos, ¿verdad? Porque como dice Goodmanson, un blanco en El Salvador cuando llega a Buenos Aires es un cabecita negra, pero el de Buenos Aires cuando se va a España, mientras no abra su boca, ahí sí todo el mundo puede considerar que es europeo. En el momento que abre su boca empieza a hablar, pues es un sudaco, es un sudaco, si no lo aceptan como blanco, ¿no? Entonces le digo yo, ¿y entonces por dónde, hacia dónde te irías vos? Decime una cosa. Y en segundo lugar, pues, vieras que yo no considero que vos tengas más derecho de estar aquí que yo. 5,000 muertos en los primeros 25 millas, ¿te parece poco? El sacrificio que mi gente ha hecho por este país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Me imagino que no dijo mucho después de esa respuesta. No, Don Quinn, cuando se les receta eso, lo que pasa es que o se quedan callados o empiezan a insultar. Don Quiz, al respecto, de hecho, José Eduardo nos hace una pregunta. Dice que contaron hasta 5.000 muertos para crear el ferrocarril. ¿Cuántos cree o estima usted que murieron realmente en la construcción del ferrocarril? No sé. Imagínense que de Limón a Batán era la parte más fácil, era la parte más plana. Imagínense de Batán a Siquirres. Ahora, imagínense Siquirres a Turrialba, con el reventazón y todo lo que hubo que pasar. La pura verdad es que no sé, la verdad es que no sé, pero yo diría que por lo menos hay que multiplicar eso por 4, por lo menos. Tenemos tengo muchas preguntas. Tal vez no nos dé chance de todas, pero voy a seleccionando algunas. Algunas que no repitan cosas que ya se han dicho. Nos pregunta Yeudi, dice, como nos ha explicado y nos mencionó en la presentación, la presencia afrocaribeña nos ha aportado mucho en diversos ámbitos. Entonces, ¿por qué cree usted que se margina tanto dicha población? Inclusive hasta la misma educación, quitando el libro de Pocorí del sistema. Pregunta Yeudi. Muy buena pregunta. El racismo que nace como una cuestión doctrinaria en la Europa de los ilustrados. El racismo no nace, el racismo es algo que se hace. Ese racismo comienza en la ilustración. Y nómbrelos usted. Diga que son Hegel, diga que son Kant, ¿verdad? Nómbrelos. Ese racismo viene a América y aquí se convierte en lo que se conoce como el social darwinismo, y eso también, digamos, es racismo puro, eh, de gente latinoamericana, ¿verdad? Que se identifican como europeos y agarran toda esa ideología y la, entre comillas, tropicalizan en nuestra América, ¿no? Y ese racismo hoy en día se ha convertido ya en una cosa estructural. ¿Qué quiero decir con eso? Está como incrustado en el pensamiento de la gente. Entonces hay mucha gente que toma y adopta posiciones racistas
y no tiene la menor idea de que esa es parte de su comportamiento. Hace poco la Universidad de Costa Rica, el Departamento de Estudios Psicológicos, hizo un estudio bien interesante. Le dieron seguimiento a, no sé, una buena cantidad de gente que tenía que hacer contrataciones para, ¿cómo se llama? Estas servicios que se dan por medio de Internet, ¿verdad? Entonces, usted me pregunta, ¿cuáles serían las cualidades que se ocupan para un servicio de esos? Yo creo que todos estarían de acuerdo conmigo. Bueno, se necesita inteligencia, por supuesto, se necesita una buena voz, se necesita buena dicción, se necesita que una persona sea amable, etcétera, etcétera. Ese sería el tipo de características. Excelente. Tenemos, bueno, hay más preguntas. Hay una que hace eso, José Eduardo Murillo, Don Quinn, sobre, dice, ¿por qué fue que Limón pasó de ser una de las mejores ciudades del país a principios del siglo XX a otra más de Costa Rica? Pregunta. ¿A partir de qué punto empieza a decaer o qué? Me, Estamos me, bien. sí, me desconecté un momento, perdón, se me fue el internet. Estaba en Ok. media pregunta, perdón. Sí, sí, sí. Y bueno, le estaba preguntando la de, ya la encuentro, la de José Eduardo Murillo. Nos pregunta por qué fue que Limón pasó de ser una de las mejores ciudades del país a principios del siglo XX, dice, a otra más de Costa Rica actualmente. ¿En qué punto comenzó, dice, a decaer o a perder importancia o relevancia? No le escuché bien esa última pregunta. Voy de nuevo porque como se me fue Por un poco favor, la me lo señal. repite. Sí, ahí me Ok. escucha bien, sí. Sí, ahora Dice, sí. ¿por qué fue que Limón pasó de ser una de las mejores ciudades del país a principios del siglo XX a otra más de Costa Rica actualmente? Pregunta. ¿A partir de qué Ah, punto ya. ujú, empezó a decaer o perdió importancia o relevancia? Pregunta José Eduardo. Ok. Mira, el otro día dije algo y dije yo nunca pensé que iba a decir semejante cosa, porque lo que dije es una barbaridad. En una discusión me volví y dije, nosotros estamos mejor con las compañías bananeras. Y bueno, la gente casi se cae para atrás. La pura verdad es que la población negra, la Northern Railway Company, las huelgas que hicimos, que nosotros no participamos en la huelga del 34 para nada. La huelga más grande de Costa Rica se hizo a principios de siglo, de 1913, 1917, 1918. Una de esas huelgas duró 8 meses, 8 meses. Y fue reprimida brutalmente por 200 policías que mandaron de San José, que quemaron los ranchos de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, nada más para aclarar que no es que estábamos ahí sin dar la lucha. Pero el asunto básicamente es que con la introducción o en el momento que Costa Rica decide, digamos, entrar y tomar posición de la zona, tenemos varios fenómenos. Uno es que es el momento en que la compañía realmente primero se había ido al Pacífico y estaba regresando y era bastante diferente. Costa Rica decide cerrar las escuelas de inglés con tácticas indirectas, pero lo lograba. También en la escuela me multaban por cada país, por cada palabra que yo dijera en español. Era prohibido hablar mi lengua materna. Y Costa Rica empieza digamos, a introducir ahí su propia
gente propia, entre comillas. A pesar de que a partir del 48 nos dieron la nacionalidad, o a partir de los 49, 50, una agraria que se hizo desde Limón, por ejemplo, en mi pueblo, donde llegaron y expropiaron a todos los que estaban ahí. Mucha gente, porque a pesar de que nos habían prometido títulos, nunca lo cumplieron. Habían prometido títulos para evitar que la gente se devolviera a Jamaica. Nunca dieron títulos, pero la gente ocupaba, eran sus fincas, 60 años tenían de estar trabajando en esas fincas. Y el ITCO entonces vino, expropió a todo el mundo y trajo gente de otras partes, de Puriscal, etcétera, ¿verdad? Sacó toda la gente. Bueno, la gente se fue para Limón primero y comenzó a migrar hacia Estados Unidos, o comenzó a irse a trabajar en los cruceros. Y claro, esos que trajeron de otro lado no eran limonenses. Entonces, ¿qué hicieron? Aguantarse los 10 años que por ley tenían que aguantarse, la mayoría, estoy hablando de la mayoría, y luego vendieron las tierras y se fueron. En mi lugar, en mi casa, donde estaba mi casa, donde estuvo mi casa, en este momento es parte de la finca bananera. O sea, es decir, vendieron los precaristas, finalmente vendieron a las compañías bananeras y se fueron, pues no era. Y la gente que sí era ahí lo sacaron de ahí. Entonces, claro, la población negra comenzó a migrar. Eh, hubo un momento donde se decía, hay más gente negra, limonense, en los barcos trabajando que en Limón. Fíjese cuando salió mi primer libro, mi primer libro de este tipo, El Negro en Costa Rica, primer ensayo con don Carlos Meléndez, mandaron a comprar una cantidad grande de copias en los Estados Unidos, los limonenses que vivían en New York y New Jersey, ¿verdad? Y también Boston. Entonces hubo una salida masiva de limonenses. Si usted va ahí ahora, es porque yo gozo, porque el otro día un muchacho me dijo que tiene una colección de libros míos, quería que se los filmara, pero no los ando, dice. Si querés, yo tengo que ir a Limón, entonces voy a tu casa. Y le digo yo, vos sos de la gente que cree que todos los negros viven en Limón, ¿verdad? No, no, me dice. Digo, bueno, no sé, ¿por qué me estás diciendo que vas a ir a buscarme a Limón? No me has preguntado dónde vivo. Yo vivo en Santo Domingo de Heredia. Entonces, bueno, pero si usted va a Limón ahora, la cantidad de gente de afro es mucho menor, ya es una minoría en la provincia de Limón e incluso en la ciudad. Entonces, se cierran las escuelas y nos meten en la escuela de español, cuyo nivel era mucho más bajo que el que nosotros teníamos. Yo en la escuela, en sexto grado, leía Shakespeare de Tennyson, lecciones de Shakespeare, Tennyson, etcétera, etcétera. Las matemáticas era mucho más avanzada que luego aritmética, ¿verdad? Aritmética. Era mucho más avanzado de lo que encontré en la escuela cuando me obligaron a, a ir a la escuela de español. Entonces, los comercios de Limón fueron, una vez que se hizo la carretera, que la carretera no se hizo para favorecer a Limón, sino para favorecer a San José, al Valle Central. Una vez que se hizo la carretera, entonces comenzaron a destruirse el comercio, los pequeños negocios limonenses. ¿Por qué? Primero, bueno, las grandes cadenas se fueron a meter a Limón. Y la gente misma de Limón comenzó a viajar a San José para hacer sus compras, ¿verdad? Entonces, mi, mi punto de vista es que Costa Rica subdesarrolló Limón. Y cuando dicen es que Limón siempre ha sido abandonado, no es que siempre ha sido abandonado, no. Es que cuando se le hizo la incorporación, una incorporación que más bien perjudicó la provincia. Se montó Habdeba, pero Habdeba trabajó bien unos cuantos años y ya no sirvió para el desarrollo que ocupábamos. Era para dar trabajo nada más. Entonces, pienso que
que por ahí anda la cosa, ¿no? Fíjese usted, y con esto termino esta parte. Hay un amigo mío que me dice, Queens, qué curioso, cuando voy a pedir, iba a alquilar, es un amigo extranjero, alquilar una, un, un carro, me preguntan para dónde voy. Y si voy a Limón es más caro. Es más caro, me cobran más alta tarifa para ir si voy a llevar a Limón el carro. Hubo una campaña tremenda diciendo que en Limón no se hablaba inglés. Y cerraron las escuelas para que comience a ser cierto, ¿verdad? Es como el profesor, usted sabe, la profecía autocumplida, ¿verdad? Que se ve mucho en sociología, ¿verdad? Si un grupo decide a priori que las cosas son así, las cosas son como las definieron, ¿verdad? Llegan a serlo como los definieron a priori, ¿no? Entonces, cerraron las escuelas. En Limón no se habla inglés. Cerraron las escuelas y ¿qué pusieron a su lado? Nada. Es decir, los primeros maestros de Limón, perdóneme, incluso policías que iban a ser maestros en Limón porque ganaban más plata que ser policías. Poco a poco eso fue cambiando. Y bueno, comenzaron a llegar profesionales y comenzaron los mismos limonenses a profesionalizarse, ¿no? Pero mientras tanto destruyeron la sociedad limonense. Eso es la pura verdad. Entonces yo no me cansaré de decir que Costa Rica subdesarrolló Limón. Don Queens, tenemos muchas preguntas, pero ya el tiempo se va extendiendo la actividad, ¿verdad? Y no queremos abusar de su tiempo, ¿verdad? No sé. Tal vez podríamos hacer una última ronda. Le voy a decir tres preguntas que tenemos acá y tal vez usted podría hacer Ok. una. La primera, ¿Y qué pasó con la suya? bueno, la mía era acerca de Cocorí, entonces ya Ah, la, ok. también tengo otra, me da un poco ahora que hablábamos de Carmen Lira, y leyendo a Nancy, recuerdo que cuando yo pues leí los cuentos de Nancy estando en la universidad, en la Nacional donde yo salí, me quedaba la idea de, bueno, esto es una especie de apropiación cultural que realiza Carmen Lira o cómo lo podemos entender. Porque uno conoce los cuentos de mi tía Panchita, pero yo a Nancy lo conocí hasta que llegué a la universidad. ¿Y Ajá. cómo podríamos ver eso, don Queens? Es que los cuentos de mi tía Panchita corresponde precisamente a los pardos y mulatos del Valle Central. Eso ahí es que son cuentos africanos, son cuentos de origen africano, los de tía Panchita, ¿verdad? Porque Carmen Lira tiene otros que no tienen nada que ver, que son europeos. Pero de los cuentos de mi tía Panchita, inclusive encontré uno que para mí fue una sorpresa, porque es uno de los cuentos que recogí en Limón y que exactamente es el mismo cuento que cuenta Carmen Lira. Solamente que en el cuento de Carmen Lira, pues de ahí, qué sé yo, son chayotes, ¿verdad? Y en Limón es frutepán, ese tipo de diferencias, pero la historia es el mismo, que en mi caso se llama a veces el guarda roba más que el ladrón. Y hay un cuento de Carmen Lira precisamente que es exactamente lo mismo, que el tipo lo contratan para que sea guarda, ¿verdad? Y el tipo era el que estaba robando. Y lo agarraron al día siguiente y le dieron una gran tunda. Es el mismo cuento de Anansi y el mismo cuento. No es que Carmen investigó Limón, no. Carmen los recogió esos cuentos, como ella dice, de su tía Panchita. Yo me imagino que su tía Panchita era afrodescendiente. De hecho, se dice, ¿verdad?, que Carmen era afrodescendiente. Yo no sé si ella lo supo, pero sí era. Muchas gracias, don Queens. Voy a decir tres preguntas que más o menos van un poco en la misma dirección. Ok. La de Luis Fabricio nos pregunta, dado que sabemos que hoy en día diariamente se ven casos de racismo en la sociedad,
Pregunta, para usted, ¿qué proyectos o prácticas se deben implementar para que el racismo desaparezca? Esta es la de Fabricio. Manuel nos pregunta, ¿qué importancia tiene el mes de la afrodescendencia para la lucha contra el racismo? Apunta que hay gente que se queja de que haya un mes de la cultura afro, que le dice a uno es que hay un mes de la cultura afrodescendiente, pero no hay un mes de la cultura europea o cosas así. Y Francisco nos pregunta si que considera usted que en la actualidad la población costarricense mantiene el mismo comportamiento racista o es una sociedad inclusiva que ha logrado superar en algún grado el racismo. Entonces, Bueno, sí, el racismo en Costa Rica es menos manifiesto y lo es cada vez menos. Eh, ha habido cambios, ¿no? Las nuevas generaciones han cambiado mucho. De tal manera, yo pienso que vamos mejorando. De otra manera, no hubiéramos tenido una vicepresidenta afro, ¿verdad? Y hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. No, eso era imposible hace unos años, ¿no? Pero ya ve, y lo fue. Claro, es pendulario, entonces inmediatamente viene la reacción, ¿verdad? Del otro lado, ¿verdad? Y por ahí anda una ministra descalificando todo esto. Este año el Ministerio de Cultura no está celebrando el mes de la afrodescendencia, afortunadamente el Ministerio de Educación sí lo ha estado haciendo por programas que ya venían. Entonces, no puedo negar que sí ha mejorado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, cosas como este tipo de actividad y la iniciativa de cada quien de interesarse, de investigar, de no repetir como Lora los mitos, sino de verdad tomar en cuenta y entonces que hay un aprendizaje al que tenemos que someternos todos. ¿Y cuál fue la otra? teníamos, bueno, sobre el mes de la afrodescendencia. Bueno, sí, sí, sí. Es bien interesante eso, ¿verdad? ¿Por qué un mes de la afrodescendencia? Y uno se vuelve y le pregunta al tipo, y decime una cosa, ¿por qué no? ¿Por qué te molesta eso? Si te molesta es porque hay algo ahí, ¿verdad? Porque a mí me ponen un mes sobre la cultura judía y a mí no me da ni fe, ni fom, ni pa, aunque yo no soy judío. A mí me ponen un mes. Ahora están tratando de tener un feriado para los indígenas. A mí eso no me molesta para nada. Entonces, si uno le molesta que haya un mes de la afrodescendencia, es porque, compañero, revísese porque hay algo en usted muy extraño, algo racista, algo le queda en el subconsciente. Pero por otro lado, Dave, si quieren un mes europeo, ¿por qué no lo ponen? Ya, pongan un mes europeo. ¿Cuál es el problema? Yo cuando hice mi libro pasado, como dije, busqué a todos los grupos étnicos que pude encontrar. Me quedó uno por fuera y que en la edición digital que luego se sacó, lo incorporamos porque no tenía yo la información suficiente y había que ya parar porque si no, no iba a salir. Entonces me quedó uno por fuera, pero todos los demás grupos están representados. Alemanes, franceses, libaneses, chinos, afros coloniales, indígenas. Yo pienso que, ¿cuál es el problema? Yo quiero celebrar mi herencia y logré que el Estado dedicara un mes para que yo pueda dar a conocer, participar en actividades como estas, luchar oficialmente en contra del racismo, dar a conocer mi cultura. ¿Por qué le va a molestar a otro? Eh, ¿Será que usted no tiene ninguna herencia del cual se pueda sentir orgulloso? Como para, en vez de decir, quíteme el mes de la afrodescendencia, le proponga un mes para lo que es eso, de lo que viene usted.
Pero es que el mes hace falta precisamente por la herencia racial, la herencia racista que hemos tenido. Yo siempre digo, yo espero que dentro de que mis nietos, más, tal vez no mis, pero cuando vengan mis bisnietos, ya no haga falta hablar de población negra y negro y afrodescendiente. Yo espero que ya para entonces no haga falta eso. Pero lamentablemente con estos 500 años que hemos tenido de una historia que va solo en una sola dirección, hace falta. Aquel hijo que todo acomplejado, porque nunca en el sistema escolar, desde preescolar hasta la universidad, escucha hablar de ni una sola persona negra que haya hecho algo importante. El niño se acompleja. ¿Qué puedes esperar de eso? Es como que te enseñes de pequeño, mira, Costa Rica nunca ha hecho nada. Vos sos tico, ay sí, qué pena con vos. Pero de ahí es que Costa Rica siempre, mira, fue muy pobre en la colonia y desde entonces, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. ¿Qué puede sentir un niño creciendo? Dice, ay no, yo no soy tico, yo soy gringo, sea lo que sea. O sea, entonces, actividades como estas, como este mes, como el Día de la Afrodescendencia, etcétera, etcétera, son precisamente los que están dedicados a ayudarnos a cambiar eso. Estamos en el diseño de los afrodescendientes decretado por las Naciones Unidas, que va hasta 1924. Ahí va a terminar ese primer diseño a favor de los afrodescendientes. Y usted no tiene idea de las cosas han cambiado. Costa Rica tuvimos una vicepresidenta negra. En Colombia ahora eligieron una vicepresidenta negra. ¿Cuántos años tuvimos? Siempre yo reclamaba, ahora me dicen que sí hay uno. Yo decía 400 años de evangelización. ¿Y dónde está el sacerdote indígena de Costa Rica? ¿Dónde está el obispo indígena de Costa Rica? El único que tuvimos no se reconoció, bueno, sí, aceptó que tenía origen indígena, aunque era también mestizo afro, que fue Monseñor Sanabria, afrocolonial. Pero ¿dónde está el sacerdote? Ahora me dicen que ya ordenaron en esos días uno indígena. 400, oiga, 200 años de historia. Y el gobierno anterior, o el gobierno de Luis Guillermo Solís, me parece que fue, nombró por primera vez un embajador indígena en Ecuador. Por primera vez. Y por primera vez en esta legislatura tenemos una diputada indígena en el Congreso. Una diputada indígena por primera vez. Entonces, pamplinas que no tiene que haber meses dedicado a la cultura indígena, a la cultura afro. ¿Para qué quieren un mes para la cultura europea? Si tienen, si tienen los otros 11 meses donde solo se habla y solo se educa en esa dirección. Entonces, y finalmente, siempre digo, el respeto es muy importante en todo esto. Si no logramos el respeto, es cuando el otro día escuché perdóneme la expresión, pero voy a decirlo, un politiquillo, en un programita que hay con otro. Dice, no, yo no les voy a decir afrodescendiente, yo les sigo diciendo negro. Yo, ¿qué carambas? O sea, quiere seguir siendo el que me define a mí, ¿verdad? A mí mis amigos me dicen negro, no hay ningún problema. Estamos vacilando. Yo les digo blanco, les digo patayuca, es vacilando. Pero por favor, formalmente, yo no le he autorizado a usted para que me diga negro. ¿Acaso yo le digo a usted blanco? Entonces, no, pero él dice, no, yo los voy a seguir diciendo blanco, negro, que afrodescendiente ni que nada. Imagínense usted la falta de respeto que hay en esa declaración. Entonces, digo yo,
Si no nos respetamos unos a otros, no vamos a hacer, no va a ser posible que superemos esta horrible herencia del racismo que nos ha venido ya por 400 años más o menos. ¿Verdad? Porque la verdad es que antes de ese periodo el racismo no existió. La gente se peleaba por muchas diferentes cosas, pero no se peleaban porque usted es negro y yo soy blanco. No se peleaban porque el otro es chino. No, no, no. El imperio mongol arrasaba con todos, chinos, blancos, lo que fuera. Los romanos esclavizaban a todo el mundo. Podía ser blanco, rubio, de ojos azules. Los romanos esclavizaban a todo el mundo. Es a partir de este periodo de la Ilustración cuando, para poder justificar la conquista del mundo, los europeos inventaron lo de las razas tal como existen hoy en día. Así, haciendo una caricatura, papi, ¿por qué nosotros tenemos derecho de ir allá a Australia y conquistar a los aborígenes? Ah, es que son inferiores a nosotros. Nosotros somos la raza superior. Dios, somos el pueblo escogido por Dios. Somos los que vamos a civilizar. Somos los que vamos a llevar la verdadera religión, la verdadera fe a toda esa gente. Tenemos que evangelizarlos todos, ¿verdad? ¿Qué significa culturarlos todos? Porque mentiras que estaban expandiendo el evangelio, lo que decían era conquistar las tierras, ¿no? Finalmente digo, también una caricatura, dice un africano, dice, mire, cuando llegaron los europeos, ellos tenían la Biblia y yo tenían la tierra. Me dijeron, póngase de rodillas, cierre los ojos, vamos a orar. Y cuando terminé de orar, yo tenía la Biblia y ellos tenían la tierra. Excelente, don Chris. Creo que ya con esta última respuesta, ¿verdad? Nos queda muy completa la charla. Usted mencionó algunas cosas que vamos a retomar después en el curso y en los cursos que yo imparto. Hablamos un poco sobre white ignorance, ¿verdad? Sobre ignorancia blanca, este racismo que se ejerce, en que pues, yo no soy racista, pero mantengo una desatención, no me intereso, ¿verdad? Y que está por todo lado, ¿verdad? Incluso yo a veces pensando en el TEC, ¿verdad? Pensando en los cursos que tenemos nosotros de formación humanística, no tenemos un curso sobre racismo. Hay una desatención, hay algo que no nos ha interesado eh, impartir, ¿verdad? Entonces, me parece excelente esta respuesta. Don Quinn, ya para finalizar, para no quitarle mucho tiempo, me gustaría que usted tal vez en, digamos, un minuto nos haga un cierre a la actividad, algo que usted nos gustaría, le gustaría dejarnos ya como último punto. Bueno, podríamos, usted sabe que yo soy cuentista, ¿verdad? Yo meto cuentos a la gente. Podríamos tomar una anécdota sobre el racismo. A mí me invitaron hace muchos años a Canadá, a un pueblo allí metido en el norte de Canadá, donde yo creo que, no sé, no han visto nunca un negro, ni nada de eso, una persona negra, nada de eso. La señora, cuando le dijeron que iba la delegación internacional, ella ofreció su casa para hospedar a uno. Y bueno, muchas gracias. Contado por ella. Después de que tomó eso, comenzó a decir, ¿y si me llega una persona negra? ¿O si me lleva un asiático? Dios mío, tengo que prepararme. Entonces comenzó a ver qué hacía, porque tenía dos chiquitos y tenía miedo de que los chiquitos salieran espantados cuando si vieran una persona negra llegar. Entonces comenzó a buscar y encontró un póster de Martin Luther King y lo puso en la sala. ¿Verdad? Y todos los días chiquitos, vea, hay gente de diferentes colores, ¿verdad? Son hijos de Dios también, igual que nosotros. Y dale, y dale, y dale todos los días. Cuando me vio venir, bueno, solo le faltó ponerse rodillas. Gracias, gracias, que preparé a mis hijos, ¿verdad? Bueno, ya llegué. El mayor, que
chiquito tal vez de unos 7, 8 años, me vio, llegó y me dio la mano. Yo me imagino que en la cabecita de él seguro dijo, ah, ya llegó Mr. Martin Luther King, ¿verdad? Yo imagino que esa fue su reacción y me dio la mano naturalmente, me saludó y se fue a jugar. El chiquitillo, como 4 años tal vez, se quedó ahí en la puerta de la cocina viéndome. Y la señora se quería morir de la congoja y le decía al chiquito que viniera a saludar y el chiquito nada, ¿verdad? Viéndome. Ahí se quedó viéndome. Comimos, sí, cenamos. Y yo me senté después en el sofá y el chiquito ahí viéndonos. Y la señora sudando a chorros, ¿verdad? Finalmente yo comencé un jueguito con el chiquito. Yo lo volví a ver y cuando él vio que yo lo veía, él se quitaba la vista. Cuando él me volvió a ver, yo me quitaba la vista. Y ahí ese jueguito comenzamos y poco a poco el chiquito se fue arrimando hasta que estaba a la par mía. Yo me hacía que no lo había visto. Entonces, así, todo disimulado, me tocó, me frotó y comenzó a ver el dedo. Qué raro, no se le quita la pintura. ¿Va? Vuelve a tocarme, vuelve a ver el dedo. Ah, entonces yo me volví y le dije, ay. Y entonces me dice, sir, why are you chocolate? Señor, ¿por qué usted es de chocolate? No, ¿dónde está el racismo ahí? ¿En la cabeza de la mamá? Chiquito es lo más natural. Yo nunca he visto un ser humano de ese color. Yo me imagino que está pintado de chocolate. Lo empiezo a tocar y no le quitan, no se le quita el chocolate. Entonces le pregunto, señor, ¿por qué usted es así? Ya me había visto comer, me había escuchado hablar, me vio que yo tenía ropa, ese es un ser humano. Pero ¿cómo va a ser de ese color? En cambio, la señora tenía todo una elaboración. Ella estaba convencida de que sus hijos iban a salir de sporio. Eso nos refuerza la idea de que el racismo no nace, no algo con, digamos que es digamos, una constante de los seres humanos. El racismo es un invento, es una doctrina. El racismo no nace, el racismo se hace. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Don Queens, por esta excelente charla. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en Facebook, en Zoom, y nuevamente a Don Queens. Invitarles a todos y a todas a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, para que se enteren de las actividades, de las charlas que hacemos. Hacemos 4 por semestre y tenemos varias cineforos y certamen literario, varias cosas más que estamos realizando. Entonces, pues para que se enteren. Y muchas gracias a todos y a todas y nuevamente a Don Queens por esta excelente charla. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos.